Hola Telecos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Teleco Viajero. Como pueden ver, tenemos nuestro escenario ad hoc para hablar un poquito sobre radioafición. En este caso vamos a hablar sobre una radio que nos envían nuestros amigos de la tienda oficial de Retevis en AliExpress. Y vamos a hablar ni nada más ni nada menos de la Retevis RT3S o Romeo Tango 3 Sierra. Vamos a ver un unboxing de esta pequeña radio. También les dejaré en la descripción de este video el link de la página de esta tienda para que puedan adquirir los productos originales y a muy buen precio, ya que es la tienda oficial sobre la marca Retevis. Como les contaba, amigos, vamos a hacer un pequeño unboxing de esta pequeña pero gran radio, sin antes no mencionar algunas de sus características que viene por defecto en esta radio. Esta radio es una radio digital DMR de dos bandas, bibanda, para VHF y UHF. Esta es la versión GPS, tiene un GPS incorporado, tiene todas las funcionalidades que nos entrega, por ejemplo, Motorola en el Tier 1 y en el Tier 2. Tenemos la configuración y la creación de TGs o tal group. Podemos generar llamadas de grupo, llamadas privadas, llamadas generales. La opción de encriptación, que es muy importante cuando tenemos comunicados que necesitan ser encriptados, pero para el mundo de la radioafición no es válido. En el mundo de la radioafición no puede haber nada encriptado. También una de las funcionalidades que sobresale en este equipo es el hombre solo, o una funcionalidad de que si una persona que esté trabajando se encuentra en algún peligro, presiona un botón y envía una señal de accidente o una señal de que está en problemas. Ya esa funcionalidad de hombre solitario también se es conocida en los radios Motorola. Dentro del paquete podemos encontrar nuestra radio Retevis RT3S, o como le decía recién, Romeo Tango 3 Sierra. Bueno, lo primero que nos muestra es un manual de cómo operar el sistema GPS. Como pueden ver, viene en chino. Para los que les gusta el chino, siempre les he dicho que pueden aprender. O el idioma inglés que viene siempre en los equipos de radio o en los equipos que compremos afuera, siempre por lo general vienen con el inglés técnico. Así que muchas de las palabras ya las conocemos o se adaptan muy bien a nuestro entender. Lo primero que nos muestra el paquete es nuestra radio, la Retevis RT3S, que viene muy empaquetada, bien protegida de todos los golpes, con una bolsita antiestática o semi antiestática, pero lo que impide que se raye también. Podemos ver que tiene un acabado mate muy bueno, de muy buena calidad, un plástico bastante duro. Se nota que tiene un peso importante en la radio, no es tan ligera como por ejemplo una radio Baofeng como la que tengo en mis manos, como que fuera de juguete, sino más bien tiene un peso que permite una correcta manipulación. Tenemos una pantalla LCD a color, tenemos dos botones configurables de un toque y un toque prolongado para los dos casos, y tenemos el botón PTT destacado con un color salmón. Tenemos la conexión de antena por SMA hembra, como la que hemos visto en varias de las radios, principalmente Baofeng o todas las radios que vienen de China. Tenemos dos perillas, una para canal y otra perilla para encender on-off y el volumen. Por el lado de atrás podemos ver su parte metálica o de aluminio
para la instalación de la radio con sus pines de conexión, donde podemos ver aquí que tenemos una Retevis dual banda que trabaja en la banda de VHF 136 a 174 MHz y en UHF desde 400 a los 480 MHz, con su potencia máxima en 5 watts de transmisión o 5 watts de potencia. Tenemos la banda casi completa de frecuencia, pero siempre tienen que respetar lo que dice su licencia de radioaficionado o la frecuencia que tienen permitida usar. Tenemos también la batería. Esta batería es una batería de litio, de ion litio, de 7.4 volt de corriente continua, con una capacidad de 2000 mA. Esta radio la tengo aproximadamente hace una semana que la he estado probando. He estado haciendo un par de QSO, haciendo pruebas, y la batería, con su funcionamiento que indicaba recién, por lo menos me daba alrededor de 8 horas de trabajo. Y si estaba en standby, fácilmente puede superar las 12 horas de operación en standby. Tenemos su cargador de 12.5 volt para cargar nuestra radio. Tenemos la cuna para instalar y cargar nuestra radio con la tranquilidad de que va a quedar 100% cargada. Esta cuna tiene un indicador LED, el cual se encuentra acá abajo. Cuando la radio está descargada, queda la barra LED en color rojo, y cuando la radio está cargada se pone color verde o empieza a destellar verde con rojo, indicando que la radio está completamente cargada. O acá también nos indica que cuando está rojo está cargando y cuando está verde está completa la carga, como les decía recién. Tenemos también nuestro cable de programación. Un detalle importante que a mí en lo personal me gustó bastante es que viene con su marca Retevis, no así algunos otros cables que uno adquiere para configurar radio y no viene con su cable de programación, o lo compramos aparte y tenemos que estar nosotros mismos marcando. Un detalle bastante notorio y por lo digo, en lo personal me gustó bastante, ya que viene con su marca. Este no es un cable directo, este cable USB utiliza un chip ya para convertir análogo a digital para poder realizar la configuración. Les voy a dejar también en la descripción el CPS para configurar la radio y el driver para configurar el cable. En otro video, o en el video que quizás venga después, vamos a realizar la configuración de la radio. Este video solamente nos vamos a enfocar en el unboxing. También viene con su manual, bastante interesante. Como siempre he dicho, es muy bueno que lean los manuales porque sale todo el funcionamiento del equipo, cómo funciona, cómo opera y cómo podemos realizarle cualquier tipo de manipulación. Tenemos el broche que nos permite tener la radio al cinto, como digo yo, o cargarlo en algún bolso o en algún otro lugar, con sus tornillitos de conexión. Tenemos el cinto, una cintita para colgarla de mano o para llevarla, y también tenemos nuestra antena dual banda. Como podemos ver, si es dual banda, como les he mostrado en otros videos, la podemos ver por el lado de abajo, donde nos indica qué frecuencia es la de su trabajo. Su rango de frecuencia en este caso está un poco gastado, pero dice que es de las 136 a 174, y para el caso de UHF
480 MHz. La mayoría de las antenas de buena familia, que les digo yo, vienen rotuladas por debajo y nos indica el rango de frecuencia en el cual trabaja. Eso es lo que trae nuestra pequeña caja. Ahora vamos a retirar la caja. Vamos a realizar una pequeña prueba de encendido y vamos a pasear un poco por el menú. La vamos a encender y lo primero que nos indica es su pantalla, su display a color, nos indica su marca y el modelo, que es GPS. Nos indica aquí la pantalla completamente a color, donde nos indica con iconos bastante amigables la batería, si está en un canal digital, si está en un canal análogo, si está en un repetidor o está en una frecuencia en directo, si estamos en un canal con alta potencia o baja potencia, y sus RSSI o la intensidad de señal recibida en el gráfico que está acá arriba de intensidad. Ahí nos está indicando que algo está recibiendo la radio o está transmitiendo. Esta también, como le decía, tiene GPS, así que si está configurada para reportar a un TG de GPS, como lo es en Chile el 730-999 en la red Brainmaster, va a estar reportándose cada cierto tiempo para dar su posición y podernos identificarnos en el aprs.fi. Eso lo podemos ver en el próximo video. Tenemos botones laterales donde presionamos un solo toque y podemos encender el scan, que está configurable como les indicaba, y se enciende ese icono redondo con una flecha de play para hacerse una referencia. Si lo apagamos, desaparece y el radio sigue funcionando en su forma simplex, sin scan. Podemos trabajar con las flechas que están acá para subir de la línea A la línea B, como podemos ver acá. Segundo botón lateral, podemos configurarlo de la forma que queramos, y en este caso lo tengo como potencia. Puedo bajar la potencia a baja, a media o a alta dentro de los 5 watts. Podríamos decir que en baja transmite a 1, en media 2,5 y en H alta en los 5 watts como referencia. No tengo el wattmetro para conectar la potencia y tener una referencia más exacta, pero generalmente es así. Si lo mantenemos presionado, podemos llegar a otro menú. En este caso yo lo tengo como monitor, y para hacer el monitor tendría que irme a un canal análogo. Vamos a cambiarnos de canal. Para eso vamos a ir a una zona nueva que tenga puros canales análogos. Ahí estoy en un canal análogo, y si mantengo apretado la tecla 1, me va a activar el monitor. El monitor es muy útil cuando queremos, por ejemplo, rescatar imágenes del SSTV de la ISS, de Estación Espacial Internacional, como le mostraba hace poco, o cuando queremos hacer QSO donde no escuchamos muy bien, y al abrir el squelch o el monitor completo podemos ver o escuchar lo que está ocurriendo en la frecuencia. Segundo botón, mantenido, yo lo tengo configurado con la función de hombre caído o hombre solo. Si lo mantengo presionado, me va a generar la orden de hombre caído, pero siempre y cuando lo tenga en el canal que tengo en uso. En este caso nos vamos a cambiar de zona, nos vamos a ir a los DMR nuevamente, y lo tengo configurado en un canal digital, en este caso en el zona DMR. Vamos a mantener presionado y ahí me activó el hombre caído. La radio va a empezar a emitir un ruido
o un sonido bastante agudo indicando que está con algún problema el operador que tiene la radio. Vamos a esperar que suene. Ahí empezó a sonar. Y este sonido cada vez se hace más repetitivo, como lo que vemos ahí. Ese es el sonido de hombre caído. Si otras radios en la misma frecuencia estuvieran configuradas con la misma función, van a estar recibiendo la orden del hombre caído de mi radio. Pero en este caso la vamos a apagar, porque no la necesitamos. Otra de las funciones que podemos realizar acá es un menú, contactos, scan. Podemos enviar mensajes de texto. Podemos, pero solamente funciones en el modo digital. Podemos ver el log de las llamadas perdidas, por ejemplo. Las llamadas, cuántas veces nos han llamado. En este caso yo he hecho pruebas con Parrot y he recibido llamadas del Parrot en estos últimos días. Las utilidades, bueno, las configuraciones, y algo que me gustó bastante es que podemos configurar absolutamente todo en la radio por teclado. Podemos configurar desde las llamadas de grupo hasta la frecuencia, crear canales y hacer todo lo que podemos hacer en el CPS, pero lo podemos realizar en la configuración de la radio. Para mí eso es algo muy bueno, ya que generalmente, como siempre les digo, si andamos con nuestro radio portátil y no tenemos una frecuencia, nos pasan una frecuencia para poder comunicarnos con algún colega amigo, podemos configurarlo a través de nuestro teclado. Configurar las frecuencias de transmisión, de recepción, el nombre del canal, el tiempo, si es que tiene subtono, algo muy importante, que esta radio también es análoga. Y al ser análoga también puede configurar los subtonos, tanto análogos como digitales. Podemos adherir un canal, añadir un canal, cambiar el color del 1 al 15, o sea, del 0 al 15. Podemos cambiar el time slot, el 1 o el 2, que va a depender de la franja del repetidor que estemos trabajando. Habilitar el box, transmisión de contacto, añadir un grupo lista. Podemos hacer completamente todo desde la radio sin necesidad de estar configurando cada vez que queramos una canal o una frecuencia en nuestro CPS. Eso para mí es un ítem muy destacable de esta radio, de la configuración. Y por último tenemos el GPS. En este caso, como estoy dentro del chat, no recibo las señales del GPS y no me indica nada. Entonces siempre tiene que estar en el exterior para que podamos captar las señales de los satélites y poder aparecer en la página del aprs.fi. Contactos. Otro tema bastante importante, bastante relevante en el tema de la radio es los contactos. Tenemos la capacidad de almacenar en primera instancia 10.000 contactos, algo muy pero muy bueno para nosotros, que cuando hacemos contactos tenemos una lista enorme de radioaficionados que están en la red Brainmaster, y cada vez que nos hablan o están hablando no sabemos quién está hablando, solamente aparece en la pantalla que está hablando una estación. Voy a prender la radio para ver si mientras estoy acá hablando con ustedes hay algún QSO en el camino. Esa configuración de los 10.000 esa configuración de los 10.000 contactos puede ser ampliada hacia 120.000 contactos. Hoy día que estamos a 6 de junio, si revisamos la lista de Brainmaster, hay cerca de 200.000 usuarios con su ID registrado en la red, lo que ya está quedando chico.
pero no hablamos con todo el mundo. Por ejemplo, si hablamos con España, con México, con Chile, con Bolivia, con Colombia, todos los contactos de hispanohablante, Argentina, podemos meterlos a la radio y tener todos los usuarios y tener la rapidez de decir, estoy hablando con Juan Pérez. Así que eso para mí también es bastante interesante. Por ejemplo, la Motorola que está acá, DGP 8550, tengo para 1000 contactos. La Baofeng, la 1801, que también tenemos acá, también tengo para cerca de 1000 contactos. Entonces, solo los contactos de Chile superan los 1000 contactos. Entonces, para las dos radios ya estoy quedando con pocos contactos. Así que ese es un detalle, como les decía, muy destacable de Retevis. En canales digitales, esta radio tiene la opción de grabar las llamadas o lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si nos vamos a Radio Settings, hay una función que se llama Record. Y aquí podemos encender o apagar y va a grabar lo que está ocurriendo en la red. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, que hay muchos radioaficionados que hacen boletines o hacen cápsulas, como le llaman aquí unos amigos de un radio club. Podemos grabar esa cápsula y tenerla aquí en la radio para escucharla con posterioridad. Así que tiene bastantes detalles interesantes. Podemos ir cambiando de zonas, como les decía también. Si en este caso podemos configurar una tecla para hacer la de cambio de zona, o podemos simplemente ir al menú, vamos a zona, y en la zona o en la lista de zonas podemos ir viendo qué zona queremos. Yo, por ejemplo, los tengo separados por canales y tecnología. Por ejemplo, las DMR, tengo todos los canales DMR, los FM, todos los canales análogos, los reportes, por ejemplo, acá tengo el Parrot y en este caso el GPS, y los satélites tengo, por ejemplo, el ISS. Voy a cargar unos Oscar Alpha para poder algún día hacer contactos GPS, o sea, por contactos por satélite. También tengo los canales de emergencia. En mi caso yo tengo configurado solamente el Charlie Eco 3 Alfa Alfa, que es un lugar de encuentro de emergencia, el 730-911, donde en la semana se realizan pruebas de comunicaciones a nivel nacional, y ahí uno se va reportando y haciéndose presente en las actividades. Pero hay muchos amigos bomberos que usan radios como esta y pueden crear una zona de emergencia y ir cargando sus cuarteles de bomberos y sus frecuencias de emergencias. Así que eso, amigos, podemos ver en esta primera instancia. Voy a hacer una pruebita cortita con el Parrot. Vamos a cambiarnos a la zona donde tengo los reportes. Ven que es fácil y rápido cambiarse de frecuencia. Vamos a hacer un reporte hacia Parrot. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando Parrot. Probando Parrot. Aquí estoy entrando a mi nodo de DMR, el cual también les he mostrado en 1, 2, 3, probando. En los videos. 2, 3, probando Parrot, probando Parrot. Estoy trabajando en la frecuencia digital. Un canal que nos sirve bastante para hacer las pruebas y corroborar que está funcionando. Bueno, se prendió la pantalla ahí porque las dos radios están con el mismo ID. Pero un detalle importante que tiene esta radio es que también podemos cambiar los ID. Yo, por ejemplo, tengo dos ID, 730-0333 y el 730-0444. Vamos a dejar la radio aquí. Comúnmente en las radios se les pueden configurar un solo ID. Por ejemplo, esta tiene la 730-0333, al igual que esta. Si yo llamo al Parrot 123, va a llegar la llamada a las dos radios porque las dos tienen el mismo ID. ¿Cierto? Pero acá yo tengo otro ID. Entonces, si nos vamos a menú, utilidades, radio info,
mis números, vamos a ver que tengo el 730-0333. Vamos a ir a radio número y acá yo tengo para cargar hasta 4 IDs. No sé quién tendrá tanto ID, pero en mi caso yo tengo 2 asignados, porque cuando saqué mis ID se me asignaron 2. Hoy día están asignando de a 1. Pero en fin, vamos a hacer el cambio para que puedan ver que la radio funciona y puede funcionar con 2 IDs distintos o 4. Seleccionamos, me cambié de ID. Vamos a ver, ahora estoy con el 444 y vamos a hacer la misma llamada hacia Parro, pero en este caso me va a responder solamente a mí. 1234, 1234. Me está respondiendo solamente en uno. Hay bastantes detalles en esta radio que hacen que sea bastante útil para nosotros los radioaficionados. Así que los dejo invitados en el próximo video. Voy a hacer unas pruebas de comunicaciones en donde vamos a probar en terreno la frecuencia digital, la frecuencia VHF, la frecuencia UHF y vamos a mandar unos mensajes de texto. Vamos a entrar a través de mi nodo a la red digital de MR y vamos a hacer ahí un par de pruebitas. Así que mire, me faltó mencionar algo súper importante antes de irnos en el lado derecho tenemos la opción de configurar accesorios. Generalmente siempre es puede ser la perita o también pueden ser los auriculares de espía, ya eso que van bien ocultos, pero también es nuestro cable de configuración. Por este sector se configura nuestra radio y podemos realizar la configuración a través del CPS. Pero como les digo, la ventaja de esta radio es que también podemos configurarla por teclado. Así que eso, amigos, espero encuentren interesante este video de esta radio. A mí me ha gustado bastante. En lo personal ando con esta radio ya trabajando y operando, así que estoy ahí escuchando sus contactos, sus QSO, y como les digo, me gustó bastante. Es bastante completa, tiene bastantes funciones, bastantes chiches, como le decimos nosotros a nuestro equipito, que nos ayudan a hacer más entretenido el tema del hobby. Así que eso, amigos, espero les guste. Los dejo invitados a suscribirse, a estar atentos a los próximos videos que voy a subir de esta radio. Vamos a hacer pruebas en terreno y también tengo pendiente la configuración para que vean a través del CPS cómo tengo esta configuración. Muchas gracias, amigos, nos estamos viendo en el próximo video desde Lego Viajero. Chau chau.